Bien, estamos listos. Bienvenidos una vez más. Muy buenos días con todos. Empezamos con la revisión ya del tema para el día de hoy. Nos correspondería en los temas de estudio, no se olvide que ahí es donde se encuentra desagregada la información con la que estamos trabajando, ¿no? Que nos correspondería en esta clase del día de hoy revisar la semana número 5. La semana número 5 es la que tendremos que revisar en este instante. Aparentemente estaríamos avanzando rápido en cuanto tiene que ver a las semanas, pero como les había explicado el día de ayer, hay temáticas que se van a ir extendiendo por 2 o 3 semanas probablemente, ¿no? Muy bien, el tema que vamos a trabajar en este instante se denomina tabla de contenidos. Y esta pregunta de tabla de contenidos se encontraba el día de ayer justamente presente en una de las preguntas de las evaluaciones, por ello era necesario seguir revisando la información, ¿no? Voy a proceder a detener mi video para que viaje de mejor manera la señal y de esa manera no vayamos a tener cortes durante esta explicación, ¿no? Tenemos lo que es entonces la tabla de contenidos y columnas periodísticas. Esos son los temas que se encuentran planificados para el día de hoy. ¿Dónde se encuentra el contenido científico? En esta ocasión le pido que en la sección descargas va a encontrar el archivo de la semana número 5. El día de ayer estaba insertado dentro del aula virtual. En esta ocasión ya no está insertado, simplemente se encuentra en un archivo adicional para que pueda de igual manera descargarse. Si revisamos en la parte inferior, acá tenemos, mire, la zona de descargas. Aquí dice descargar el contenido científico de la semana número 5. Hace usted un clic aquí y automáticamente empezará la descarga dependiendo del navegador de su archivo, o probablemente simplemente se muestre el contenido del mismo como lo tengo en pantalla en este preciso instante, ¿no? Mire, ahí tenemos lo que son las columnas periodísticas, el tema número 1, y luego también tenemos el tema número 2, bueno, gráficos en SmartArt. Esto es algo que tenemos que ir revisando a la par, ¿no? Bueno, verifiquemos entonces el primer tema que nos pide que tratemos, que abordemos en el aula virtual. Se trata en este caso de la tabla de contenidos, ¿no? Una tabla de contenidos es algo que nosotros utilizamos de manera eventual cuando está trabajando, por ejemplo, con la generación de un libro, cuando está generando de pronto la revisión de una tesis, una tesina, una monografía. Es esa lista de temas en donde suelen aparecer cada uno de los temas que ustedes han escrito con el número de la página. Esa es una tabla de contenidos. Me gustaría saber cómo le llaman ustedes usualmente a esa lista de temas y el número de la página en donde se encuentra escrito ese tema particular. ¿Alguien, por favor? De pronto no se comprende muy bien el ejemplo. A ver, este tema de la tabla de contenidos ya fue tratado antes. Si ustedes están revisando los contenidos del aula virtual en general, este temita se encuentra aquí. Vamos a ver, pero claro, en esa ocasión no era obligatorio que usted lo revise, pero ahora sí le voy a colocar ya incluso un enlace también a este, en el curso piloto, un enlace a ese video en donde nos va a explicar justamente lo que es la tabla de contenidos. Aquí tenemos, mire, dice video, observa muy atentamente los pasos para crear una tabla de contenidos. Cuando estábamos en el aula de entrenamiento, revisamos de manera muy somera, muy general, de pronto lo que es una tabla de contenidos, pero ahora sí debo revisarlo de manera específica, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir de nuevo para poder activar el sonido y podamos escuchar y mirar el video que se encuentra insertado en esta ocasión. Este videíto ya le voy a pasar el enlace para que también forme parte de nuestra aula virtual, ¿no? Para aquellas personas que recién están integrándose al uso de las plataformas, les invito por favor a que usted ingrese al curso piloto. Todos los nuevos estudiantes que ingresan acá al aula virtual están inscritos en el curso piloto. Este espacio del curso piloto es en donde usted puede aprender a manejar de manera básica los elementos de un aula virtual. Se encuentran grabados también las explicaciones de cómo se debe utilizar el aula virtual, sus recursos. Le invito a que le revise, por favor, si no lo ha hecho en alguna otra ocasión, ¿no? Entonces, las tareitas que se encuentran aquí en el aula, en el curso piloto, no tiene usted que hacerlo, simplemente es una manera en la que usted practique para que pueda subir documentos, crear, contestar evaluaciones, nada más. Simplemente es un lugar en donde puede practicar. Bueno, dicho esto, revisemos de qué se trata la tabla de contenidos.
El primer paso para crear una tabla de contenido es marcar elementos utilizando los estilos de título integrados. Por ejemplo, si seleccionaste el texto al que deseas aplicar un estilo de título principal, haz clic en el estilo denominado Título 1 en la galería de estilos rápidos. Cuando se crea una tabla de contenido de esta forma, puede actualizarse automáticamente si se realizan cambios en el documento. Si no encuentras el estilo apropiado, haz clic en la flecha para expandir la galería de estilos rápidos. Si asimismo el estilo que deseas no aparece en la galería de estilos rápidos, presiona Control, mayúscula y W para abrir el panel de tareas Aplicar estilos. Bajo nombre de estilo, haz clic en el estilo que deseas usar. Una vez marcados los elementos de la tabla de contenido, puedes generarla. Haz clic en el lugar donde deseas insertar la tabla de contenido, normalmente al principio del documento. En el grupo Tabla de contenidos de la ficha Referencias, haz clic en Tabla de contenido y a continuación en el estilo de la tabla de contenido que deseas. Si agregaste, quitaste títulos u otros elementos de tabla de contenido en el documento o incluso si se cambiaron el número de páginas de tu documento, puedes actualizar rápidamente la tabla de contenido. Para eso, en el grupo Tabla de contenido de la ficha Referencias, haz clic en Actualizar tabla. Luego, haz clic en Actualizar solo los números de página o en Actualizar toda la tabla. Si tienes alguna duda, escríbenos en el espacio de comentarios. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo notificaciones. Bien, entonces acabamos de observar rápidamente en un video que me parece que dura 1.5 minutos, casi 2, cómo se crea una tabla de contenidos, pero no nos vamos a quedar directamente con lo que es el video. Vamos a realizar la práctica en este momento, ¿no? Entonces vamos a utilizar el programa de Microsoft Word como está indicado, porque usualmente es allí donde vamos a crear documentos escritos, textos, tesinas, monografías, un deber que usted le va a realizar. Podría ya empezar a practicar con lo que es la tabla de contenidos, en especial si tiene muchos temas, si tiene diferentes temas, varias páginas, sería un momento ideal para que usted pueda practicar, ¿no? No se olvide, por favor, que usted al final de su carrera, el momento en que tenga que desarrollar ya su proyecto de graduación, debe entregar un documento escrito y obviamente deben aparecer estas tablas de contenidos, en este caso solamente del texto que se encuentra escrito, ¿no? Por lo tanto, vamos a revisar rápidamente lo que se hizo. En primer lugar, ustedes deben tener ya el documento creado. Vamos a suponer que aquí le vamos a crear un título. Mi documento, voy a irme a la hoja número 2, estoy presionando Enter nada más. Llegué a la hoja número 2, en esta hoja voy a escribir la unidad 1. Sigo presionando Enter hasta llegar a la página número 3. Mire, ya estoy en la hoja número 3. Aquí voy a desarrollar los temas de la unidad número 2. Sigo presionando Enter. Llego a la hoja número 4. Y ahora voy a poner aquí unidad 3. 3 unidades, ¿no? Luego de eso voy a tener otra hoja en donde voy a tener la información que dice, por ejemplo, conclusiones y recomendaciones. En la siguiente página estoy en la página número 5, conclusiones y recomendaciones. Y en la última le vamos a poner anexos. Así le vamos a llamar a la última página. Anexos. Veamos si es que ya estoy en la página 6.
Ahí está la página número 6. Simplemente he ido digitando Enter para ir generando nuevas líneas y llegar a la última página, ¿no? Anexos. Muy bien. Generamos una última página, la página número 7. Y en esta página 7 es en donde va a aparecer directamente ya nuestra tabla de contenidos, o como nosotros la hemos llamado de manera común, el índice. Así lo hemos llamado antes, ¿no? Simplemente el índice. Y eso es lo que vamos a generar en este instante. Lo que comúnmente se llama índice, de manera técnica se le conoce con el nombre de tabla de contenidos. Entonces sería bueno que usted a partir ya de ahora le llame a este elemento como corresponde, ¿no? Como el nombre de tabla de contenidos. En este momento estoy en la página número 7 y en esta página número 7 voy a generar la tabla de contenidos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos, no? De acuerdo al video, me dijo que nos vayamos a la opción, vamos a ver, decía de... antes de generar tabla de contenidos tenemos que ir marcando, porque mire, me voy a la opción referencias y aquí tengo ya el menú tabla de contenidos. ¿Sí? La pregunta es, ¿he marcado los textos que van a formar parte de esta tabla de contenidos? ¿Sí? Simplemente he generado los documentos, me fui a la opción referencias y aquí tengo la opción de tabla de contenidos. Voy a hacer los pasos para colocar en este momento la tabla de contenidos y mire lo que va a pasar. Tabla de contenidos. Luego voy a poder elegir el formato de la tabla de contenidos con el que yo quiero trabajar. Mire, dice automática 1, automática 2. Es la presentación. Voy a elegir el primero. Y mire lo que me dice. Está creando una tabla de contenidos. Primero debo aplicar estilos, ¿no? Por eso me dice en este momento que no se encontró tabla de contenidos. Porque no he seleccionado ningún tipo de formato a cada uno de los títulos que fue ingresando. Entonces voy a regresar. Título número 1, vamos a marcar aquí el título número 1 y me voy a la tabla, a la cinta de opciones de inicio, donde tengo la barra de herramientas formato, justo la que estábamos haciendo alusión el día de ayer, con la que estábamos trabajando, y ahora voy a fijar mi atención acá, en donde tengo este casillero que dice estilos. Aquí es donde voy a trabajar, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, marcamos el título, vamos a presionar Enter unas 2 líneas simplemente para dejar un espacio. A ver, y en título lo que vamos a hacer, una vez marcado el texto, voy a seleccionar aquella que me dice, por ejemplo, título 1. ¿Sí? Es el estilo 1 que le voy a aplicar. Y puede observar que automáticamente acaba de cambiar el tipo de la letra, el color y el tamaño. ¿Ya? Vamos a bajar ahora al siguiente título, que sería en este caso la unidad número 1. Selecciono asimismo unidad número 1 y a cada uno de estos títulos importantes le voy a aplicar título 1, el estilo número 1 del título, porque son justamente los más importantes, los capítulos como usted está observando en este momento. Debo ir seleccionando, debo ir marcando. Usted tiene dos opciones, ¿no? A medida que va escribiendo ya le puede ir aplicando los estilos, ¿sí? Para que no tenga que regresar otra vez a todo el documento, o si no, simplemente hace lo que yo hice. Terminado el documento, hago un recorrido a través de todas las páginas que escribí para irle aplicando los estilos. En esta ocasión le estoy aplicando a todos el estilo número 1. ¿Ya? Tenemos ahí. Y me voy a la página número 7 en donde quiero que se inserte mi tabla de contenidos. Una vez que ya he seleccionado los estilos, en este caso he aplicado estilo 1 a todos, nuevamente me voy a la opción que dice referencias. En la cinta de opciones referencias, estoy por este lado, les voy señalando por favor. En la cinta de opciones referencias, aquí tenemos el apartado que me dice, referencias, aquí está, tabla de contenidos. Vuelvo a repetir lo que hice antes, pero veamos cuál va a ser la diferencia, ¿no? Tabla de contenidos, vuelvo a elegir uno de los formatos. En este caso voy a elegir nuevamente el formato número 1. Y mire lo que acaba de mostrarse en pantalla. El título 1 me dice que está en la página 1, la unidad número 1 en la página número 2, conclusiones y recomendaciones en la 5 y los anexos en la 6. ¿Sí? Lo que usted comúnmente ha llamado siempre índice, a esto se le conoce con el nombre de tabla de contenidos y eso es lo que hemos generado en este preciso momento. Pero sabemos que no estamos siempre señalando títulos. También tenemos subtítulos en el documento, ¿no es cierto? Y que se encuentran en diferentes páginas. No se preocupe, en este instante vamos a hacer también esa demostración. Entonces, trabajemos con el título de la unidad número 1. En la unidad número 1 yo voy a agregar un texto que se va a llamar subtema, capítulo o unidad 1. Y este subtema de la unidad número 1 no está en la misma página 2. Vamos a presionar Enter hasta que baje a la siguiente página que es la número 3. Vamos a ver cuando ya me diga
el Word de manera visual aparezca la nueva hoja. Ahí está. ¿Sí? Tengo el subtema número 1 que está en la hoja número 3 y voy a generar un subtema 2 también y le voy a poner mucho más abajo. Este subtema número 2 le voy a poner en la hoja número 10, por ejemplo. Entonces, simplemente coloco subtema número 2 y voy a digitar Control Enter para que se generen nuevas páginas de manera muy rápida, ¿no? Porque si usted observa, hace rato presionaba Enter, 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 iba el cursor bajando una tras otra las líneas, pero ahora con Control Enter, con esta combinación de teclas, yo voy generando nuevas páginas y cada texto se va a ir ubicando en el lugar que corresponde. Mire, el subtema le he colocado ahora en la página número 2. Actualicemos. Vamos a trabajar con el subtema número 1 en primer lugar. Aquí está el subtema número 1. El diseño que le habíamos aplicado, aquí el estilo que le habíamos aplicado a los temas principales había sido el título 1. Como este se trata de un subtítulo, vamos a aplicarle el título 2. Puede revisar que el texto es más pequeño que el anterior, ¿no es cierto? En tamaño de fuente es más pequeño. Y luego simplemente hago lo mismo con el otro subtema que se llama subtema del 2. Aquí se encuentra. Subtema número 2 y le vuelvo a aplicar el diseño de estilo número 2. Mi documento lógicamente se ha hecho mucho más grande, ¿no? Mi documento ahora ya ocupa mucho más espacio. Ya el documento total, veamos, me muestra que tengo 15 páginas generadas. Y por ejemplo, la unidad número 2 se encuentra ya en la hoja número 11. Pero si reviso mi tabla de contenidos en la parte inferior, vamos a observar que se sigue manteniendo lo mismo que se había realizado la primera vez. No necesito borrar, simplemente puedo hacer clic aquí en la tabla de contenidos, justamente en el texto, y en la parte de arriba me dice actualizar tabla. Desde aquí directamente puedo hacer un clic y Word me va a preguntar, ¿quiere que se actualice solo los números de la página o debo actualizar toda la tabla? Si yo le actualizo solo los números de la página, no se van a incluir los nuevos temas y subtemas que acabo de agregar. Lo más recomendable es que usted siempre actualice toda la tabla. Actualizamos toda la tabla, aceptamos y miren con atención, el título 1 sigue estando en la página número 1. La unidad 1 también está en la página 2, pero ahora ya aparece subtema 1 que se encuentra en la página número 3. E incluso podemos darnos cuenta que se encuentra dentada esta información. ¿Qué significa esto? Que ha habido una pequeña sangría que ha aumentado en la parte izquierda y ha hecho que se mueva la información de subtema 1 y subtema 2 un poco más hacia la derecha, indicando niveles jerárquicos. Es decir, que estos dos temas, subtema 1 y subtema 2, corresponden a la unidad número 1. Yo puedo ir observando cómo se va desarrollando, mire, esta dentación de manera automática y también los números de las páginas están actualizados. La unidad 1 está en la 3. Recuerda que la unidad número, el subtema de la unidad 2, subtema sí le había colocado en la página 10 y ahí se encuentra efectivamente, ¿no? Entonces yo puedo ir simplemente marcando en la parte superior cada uno de los estilos y de esa manera se va a ir generando mi tabla de contenidos. ¿Usted quiere que ponga aquí en lugar de contenidos, tabla de contenidos? Lo puede hacer. Puede modificar este título, tabla de contenidos. Y si usted quiere mejorar, digamos, alguna información, vamos a suponer que aquí le ponemos en el título, ya voy a escribir, ¿no? La historia del Ecuador y sus implicaciones en la sociedad, pongámosle así, ¿no? ¿Ya? Acabo de cambiar ahora el título número 1. Yo puedo ir modificando las veces que sean necesarias, simplemente aplicando la opción de actualizar la tabla. Actualizamos la tabla y mire, ya está ahí, la historia del Ecuador y sus implicaciones en la sociedad. Bastante fácil, bastante sencillo si recordamos cómo se generaba estas tablas de contenidos o los llamados índices que nosotros lo decíamos antes, ¿no? Era muy complicado porque antes teníamos que imprimir todo el documento, luego sacar a mano en una hojita, ir anotando cada una de las hojas en las que se encuentra ese tema, ese subtema. Y si de pronto nuestro asesor de tesis o de monografía nos hacía un solo cambio, nos aumentaba una página o nos disminuía una sola página, toda la numeración se echaba a perder y debía ser nuevamente generada de forma manual. ¿Sí? Sencillo, me parece esta sección de tabla de contenidos. Preguntas, por favor, antes de continuar con la otra temática planificada, por favor.
Profe, bueno, sí, es una pregunta. Buenos días, dígame. Normalmente así textos, más o menos en qué parte puede ir tabla de contenido, por ejemplo, al término de tal, por ejemplo, hablando, digamos, capítulo uno, encima del capítulo uno o más o menos eso, no entendí. Ayúdame, profe. Ya, muy bien. ¿Dónde se No, ubica la... hablando normalmente ya que sea un, digamos, un proyecto, ya algo trabajo formal ya más o menos. Claro que sí. Muy amable. Gracias por su pregunta y muy importante, ¿no? Quería indicarle lo siguiente. La tabla de contenidos va a depender del formato que le indique su tutor, ¿sí? O de la institución. En el ejemplo, yo le he puesto la tabla de contenidos, en este caso, en la última hoja. Voy a eliminar, voy a borrar la tabla de contenidos, ¿sí? Vamos a eliminar este elemento de acá. No hay ningún dice. Borremos. Al borrar la tabla de contenidos, yo le puedo colocar en otro elemento. Por ejemplo, le voy a colocar después del título. Entonces, mire, tengo la historia del Ecuador y sus implicaciones. Voy a hacer el zoom más pequeño para poder ver varias páginas a la vez. Aquí, antes de la unidad número 1, voy a generar, a ver, veamos, voy a generar aquí una nueva página, ¿no? Entonces me voy a ubicar en este lado, control enter, y mire cómo acabo de generar un nuevo espacio aquí. Voy a colocar la tabla de contenidos. Repito, simplemente insertar referencias, tabla de contenido. Voy a elegir ahora el estilo 2. Y ya está generada la tabla de contenidos en la página que corresponde, ¿no? En la hoja número 2 quería, movámosle acá. La unidad número 1 debe estar en la otra. Y actualizamos la tabla. Toda la tabla y aceptamos. En este caso yo le he colocado la tabla de contenidos luego del título. Eso va a depender mucho del formato, donde le diga su tutor, ¿sí? Entonces usted puede colocarle sin ningún tipo de problema en cualquier sección, en cualquier espacio. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, profe, o sea que eso no tiene regla, eso ya depende de los tutores. Así es, depende del tutor, depende del formato institucional. Ah, ya, gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, por favor, antes de pasar al otro tema? Bien, voy a ampliar el zoom simplemente para poder observar de manera más cercana la página, ¿no? Y voy a generar un nuevo documento. Vamos revisando rápidamente entonces lo que me pide el aula virtual. ¿Qué otro tema es el que yo debo cubrir? Voy a regresar acá a la aula de ofimática. No se olvide que ese videíto que acabamos de observar, en caso de que no se haya entendido mis pasos de la tabla de contenidos, va a estar luego ya insertado también aquí, ¿no? Tabla de contenidos. Vamos a ver, el documento me indicaba que debo descargarme la tabla de contenidos y, perdón, el documento de esta semana, y me pide también trabajar con columnas periodísticas, ¿no? ¿Qué es esto de las columnas periodísticas? Cuando usted está escribiendo un documento, por ejemplo, voy a poner aquí el tema, un documento periodístico, usted va a tener aquí escrito algún párrafo con información. Vamos a colocarle nuevamente así, ¿no? Usted ya debe tener primero el texto escrito. Control C, Control V. Ya, y con eso voy generando algunos textos, algunos párrafos. Hasta ahí más o menos. Este sería párrafo 1. Y luego acá tendría un párrafo 2. Voy a trabajar con 4 párrafos en esta ocasión. Muy bien. Triple clic sabemos que es para marcar un párrafo. Ya está marcado el párrafo. Aquí es muy importante que esté marcado el texto con el cual usted quiere trabajar de manera específica. Para crear columnas periodísticas, vamos a observar, ¿no? ¿Qué me dice lo que tengo que hacer aquí? Los pasos del documento. Dice, a continuación dice, haga clic en diseño de página y luego busque columnas periodísticas. Vamos a ver lo que me dice el elemento. Aquí tengo la opción diseño, ¿sí? La ficha diseño. Y la opción de columnas periodísticas, mire el Word como cambia, nos va modificando, nos va moviendo realmente los elementos. Ahora se encuentra en disposición, ¿sí? Hay que hacer una pequeña corrección. Las columnas periodísticas se encuentran en la ficha disposición y aquí tengo justamente el botón que dice columnas. Con este botón vamos a trabajar en disposición y columnas. Aquí en columnas, entonces, paso número 1, marcamos el texto. Paso número 2, me voy a la opción que dice columnas. Y mire que ya está señalado automáticamente una. Significa que usted ya ha estado siempre trabajando con columnas periodísticas, simplemente que no conocía este formato, ¿no? Voy a elegir 2. Y observe cómo el texto acaba de dividirse justamente en 2 columnas periodísticas. Le pregunto, por favor, ¿en dónde ha observado este tipo de texto?
por ejemplo, separado en 2 columnas. ¿En qué elementos? Poemas, ¿saben poner? El periódico también. En periódicos, en Folletos. poemas, en revistas, ¿no es cierto? En artículos científicos. Ahí hemos observado. Tomemos en cuenta lo siguiente. Muchas gracias por esa participación. Entonces, siempre hemos estado trabajando en columnas periodísticas, pero nuestro estilo ha sido de una sola columna. Nosotros podemos cambiar a 3 columnas, como podemos ver ahí en el ejemplo. Puedo cambiarle también a izquierda para que el texto mire, quede recargado más a un lado o a otro, o también con el sector que dice derecha. Mire cómo se va moviendo, ¿no? Los textos, las columnas en función a lo que nosotros vamos necesitando. Entonces, la clave para hacer todo esto es primero marcar el texto correctamente. Si usted marca más líneas, puede producirse un problema, especialmente si marca espacios vacíos, y luego le va a hacer un dolor de cabeza poder crear correctamente estas tablas de contenido. Estas tablas, columnas periodísticas, perdón. Estamos aquí en disposición columnas, pero aquí tenemos una opción que me dice más columnas, porque sí, aquí me permite dividir en 2, 3 columnas. Yo en la opción más columnas puedo ir aumentando el número de columnas a 3 columnas y nuevamente aparece aquí nuestra vista preliminar, cómo más o menos va a quedar. Aquí tengo, mire, la vista previa. Acabo de seleccionar 3 columnas y tengo aquí justamente 3 columnas seleccionadas, pero yo puedo ir agregando más columnas y en la vista previa, mire, me va mostrando cómo quedará mi trabajo si yo decido por ese número de columnas. En este caso he decidido 5 columnas periodísticas, aceptamos y ahí se encuentran las 5 columnas periodísticas, ¿no? Tanta columna periodística nos sería útil, por ejemplo, cuando estemos trabajando en una gigantografía, ¿sí? Necesito esto publicar de pronto en un mural. Y ahí podría yo colocar 5 columnas periodísticas o incluso más. Eso ya va a depender mucho del diseño, ¿no? Que usted esté aplicando. Y tenemos algo extra. Vamos a darle un pequeño plus. Marcamos la primera letra, solo la primera letra de la primera columna periodística, nada más. Y vamos a buscar una opción. Veamos cómo todo se está moviendo con estas nuevas opciones. Veamos dónde le han colocado. A ver, aquí en la cinta de opciones insertar, en la cinta de opciones insertar donde estábamos insertando las tablas, las imágenes y las formas, aquí al final tengo esta opción que me dice, aquí texto, en esta opción que tengo aquí, se llama la opción, veamos, se llama la opción letra capital. Este botoncito de letra capital donde tengo esta línea, esta letra A con estas líneas, va a darme un efecto. Hacemos un clic aquí en letra capital y me dice, ¿quién es esta letra que aparezca en texto o a un lado del margen? Si yo le digo en texto, la letra capital se hace una letra grande automáticamente, ¿sí? Y se inserta dentro de las columnas. ¿En dónde han observado de igual manera estas letras grandes? ¿Nunca han observado estas letras capitales? Sí. En el periódico. En el periódico, en los cuentos, ¿se acuerdan de las historietas cuando leíamos? Había una vez. Y la letra H sabía estar bastante grande. Mire, ahí tenemos aplicada esta letra capital, ¿sí? Es un adorno, digamos, es una manera de poder llamar la atención que incluso el lector directamente fija su mirada en la letra capital y ya sabe dónde tiene que empezar a leer esta información, ¿no? Es una manera realmente de mejorar nuestra presentación. Aquí tenemos lo que es la tecla capital y por último debemos que trabajar con los gráficos SMART. Estos gráficos SMART, bueno, es bastante fácil letra capital. No sé si hay alguna pregunta con relación a ello, las columnas periodísticas. Me parece que no, es bastante sencillo el asunto, ¿no? Pasemos a la última parte que me dice gráficos SMART. En estos gráficos vamos a poder nosotros crear justamente gráficos inteligentes que nos van a ayudar a mejorar nuestra presentación y con ellos vamos a poder crear lo que son organigramas, estructuras un poquito complejas, digamos, de alguna forma, ¿no? Para ello me voy directamente al menú Insertar y en Insertar tenemos aquí la opción que dice SmartArt. SmartArt, que es un gráfico inteligente. Hacemos un clic ahí en SmartArt y lo que nos va a pedir es que señalemos qué tipo de gráfico es con el cual yo quiero trabajar. Aquí podemos, mire, todo este tipo de elementos. Tengo, por ejemplo, las categorías listas, procesos, ciclos, jerarquías,
relación, matriz. Mire, todas estas gráficas yo puedo irlas insertando y las puedo ir modificando, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir en este caso la opción que dice pirámide y voy a colocar en este caso la pirámide, mire, básica, tenemos una pirámide invertida y con algunos otros elementos. Trabajemos con la pirámide básica en primer lugar, ¿no? Y aceptamos. Se inserta directamente ya en la pirámide y yo puedo trabajar con la información que se encuentra sobre el texto que dice en la pirámide. Por ejemplo, voy a ponerle aquí el nivel 1. O puedo trabajar con el área de esquema que se encuentra acá en la parte izquierda, ¿no? El área de esquema está dado aquí. Este es el área del esquema, mientras que en cambio aquí tengo mi diseño propio. Entonces yo puedo ingresar información en cualquiera de los dos lugares. Ahora le voy a poner aquí nivel 2 en el área de esquema y también nivel 3. Observe que no tenemos que estar nosotros rompiéndonos la cabeza. ¿Cómo puedo crear una imagen? ¿Cómo puedo insertar los diferentes elementos? Ya viene creado y con este asistente de los esquemas simplemente ya es cuestión de empezar nosotros, por ejemplo, a dibujarle. Disminuyamos el tamaño de la letra. Mire, nivel 1 le pongo el tamaño de la letra más pequeño. Nivel 2 puedo irle de igual manera modificando no solamente el tamaño de la letra, sino también puedo ir modificando los colores. Como lo hemos hecho en cualquier otro programa, ¿no? Le voy a poner color blanco y el nivel 3 de igual manera puedo ir seleccionando, ¿no? Entonces, repito este proceso. ¿Cómo hice? ¿Cómo me fui a esta opción? Borremos la gráfica, me fui a la opción insertar, me fui a SmartArt. Voy a elegir en este caso otro elemento. Me voy, por ejemplo, a los niveles de jerarquía. Y aquí en nivel de jerarquía voy a trabajar con el primer elemento que dice organigrama. ¿Sí? Aquí me da la opción, ¿no? Me explica justamente de qué se trata, para qué me permitiría utilizar este SmartArt. Aceptamos y nuevamente tengo ya la jerarquía, ¿no? Aquí tengo, mire, un texto principal, luego tengo un texto secundario. Voy a borrar este cuadrito simplemente para que me quede como usualmente tenemos el trabajo. Vamos a suponer que en el primer nivel se encuentra el gerente. Mire, incluso el texto, dependiendo del SmartArt, se va a ir ajustando de manera automática. Tengo aquí, por ejemplo, ahora subgerente. ¿Ya? Y en este caso, no necesito, por ejemplo, los otros cuadros. Voy a borrar los otros cuadros de texto que teníamos ahí. Necesito generar otra jerarquía. Luego del gerente y el subgerente tengo, por ejemplo, el jefe de personal. No hay problema. En el área de esquema presiono Enter y mire cómo se mueve automáticamente ese elemento para crear, por ejemplo, el jefe de personal. ¿Ya? Necesito que el jefe de personal esté debajo del subgerente, ¿no? Porque ese sería el nivel jerárquico. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Le puedo mandar a borrar directamente o le puedo mover estos elementos. Primero, borrémosle y veamos cómo puedo insertar otros elementos. Hago clic derecho sobre el SmartArt, clic derecho, y aquí me va a dar algunas opciones para nosotros poder agregar más opciones o más elementos, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, me dice que puedo agregar una forma debajo o también puedo agregar una forma detrás. En este caso, yo quiero agregar una forma debajo. Mire, y ahí tenemos ya la línea, ¿sí? Ahora va a ser el jefe de personal. Y puedo seguir creando estos elementos, ¿no? Clic derecho sobre el gráfico y ahí aparece esta barra de herramientas flotante, la que habíamos hablado el día de ayer, y le digo otra vez agregar forma debajo. Y sigo agregando niveles jerárquicos. Ahora, debajo del jefe de personal está el departamento financiero. Y observamos cómo se va modificando esto organigrama, ¿no? Pero si a usted no le gustan los colores, mire, acá arriba tengo la sección de diseño. Voy a ir señalándole rápidamente. Aquí tengo, mire, los diferentes colores que usted puede ir aplicando y los diferentes diseños, ¿no? Incluso aquí también tiene la opción para cambiar de color. Revisemos rápidamente. Señalado el SmartArt, puedo elegir, mire, por ejemplo, este otro color. Y ya me está combinando incluso algunas texturas. Tengo la flecha que apunta hacia abajo y mire, puedo darle el efecto con brillo, ¿sí? Puedo darle el efecto de botones, darle un efecto tridimensional a todo el texto que usted tiene acá. Y si quiere cambiarle de colores, simplemente selecciono cambio de colores y podemos ir agregando de esta paleta prediseñada los que a mí me llamen la atención. Muy fácil, muy sencillo realmente, ¿no? Simplemente que hay que dedicarnos a revisar un poquito más con detalle estos elementos y van a darse cuenta que es bastante fácil el manejo de lo que es el SmartArt.
No le gusta la distribución actual, ¿sí? No hay problema. Aquí en la opción de diseños, al ladito, en donde estábamos cambiando los colores, tengo aquí diseños y yo puedo cambiar el estilo, el tipo del SmartArt que estoy utilizando, que estoy aplicando. Por ejemplo, voy a elegir el número 2. Mire, y me dice organigrama con nombres y puestos. ¿Sí? Acaba de aparecer junto a gerente, voy a hacerle más grande, un pequeño casillero que esto me permite aquí agregar la información, en este caso del gerente, ¿no? Es la información. Hago doble clic simplemente ahí y ya puedo agregar, clic derecho en ese caso, si no me deja editar texto, y ya puedo poner aquí el nombre del gerente. Nombre 1 le voy a poner, ¿no? Voy al subgerente, clic derecho, clic sobre el cuadro blanco, clic derecho, editar texto y ahí voy a ponerle el nombre 2. Vamos haciendo mucho más completo al organigrama, pero no nos podemos quedar ahí. Podemos también seguir personalizando. Un clic aquí y tengo de igual manera las opciones que dice en SmartArt, más estilos. Mire, el tercero me dice semicírculos. Tengo el otro que se llama jerarquía con imágenes y círculos. Usted puede colocar la fotografía incluso de ahí de la persona. Ya es cuestión de ponernos a dibujar o a jugar hasta cierto punto, ¿no? Con todos estos elementos hasta encontrar el diseño que más nos guste a nosotros. Ahí estoy cambiando algunos estilos. Voy a alejarle un poquito más. Sí, mire, tenemos ahí incluso en diseño de columnas. Mire cómo podemos ir personalizando los SmartArt. Entonces, bastante sencillo, hasta cierto punto muy intuitivo. Mire todos los cambios que yo puedo ir desarrollando, ¿no? Y veamos qué más nos pide el aula virtual para esta ocasión. Ya tenemos simplemente la tareita, ¿no? Dice, la tarea tiene que subirla usted dos actividades. La primera le dice tabla de contenidos. Para leer la tabla de contenidos dice, luego de leer y practicar el tema de esta actividad, genere una lista de 10 temas principales, como lo hicimos acá. Los temas principales en este caso serían unidad número 1, unidad número 2, esos serían los temas principales. Y también me dice que genere 2 temas secundarios, es decir, 2 temas secundarios, aquí tengo 2 temas secundarios para cada unidad, 2 temas secundarios, y que también que agregue un subtema. Es decir, un tema terciario, digamos aquí, ¿no? Es decir, debería haber un tercer contenido en este espacio. ¿Cómo lo generamos? Muy rápido como lo hicimos antes, ¿no? Me voy a ir a la unidad número 1. Lo bueno de tener esta tabla de contenidos es que yo puedo hacer un clic sobre el tema al que quiero ir. Mire, estoy ubicando sobre el subtema de la unidad 1 y me dice aquí, dice control clic para seguir este enlace. Hago un control clic y me lleva directamente ya al subtema de esta unidad. Es como que estuviéramos trabajando en una página de internet. Entonces voy a ponerle aquí un tema terciario, por ejemplo, ¿no? Un subtema. Y este tema terciario le voy a aplicar entonces el diseño del título 3. ¿Ya? Regreso a mi tabla de contenidos, que en esta ocasión está en la parte de adelante, y simplemente actualizo la tabla. Actualizamos toda la tabla, aceptamos y ya tenemos, mire, el tema terciario. ¿Sí? Que me dice que depende del subtema de la unidad 1 y que a su vez está dentro del capítulo 1 de la unidad número 1. Eso me pide el deber que realice, ¿no? Y que le distribuya en diferentes páginas para generar una tabla de contenido. Dice, ¿cómo tomo referencia visual? Solo como referencia visual el ejemplo propuesto. Aquí tenemos un link. Si hago clic en este enlace, voy a observar, mire, aquí tengo un ejemplo propuesto, nada más. No necesita usted estar escribiendo textos, simplemente títulos, subtítulos y los temas o los subtemas, nada más. Y debemos dar una apariencia similar a la que tenemos en el ejemplo. Solo es una referencia visual, nada más. No necesita escribir estos datos. Y luego que termine va a guardar su trabajo con el nombre que está especificado acá. Y como trabajo autónomo, finalmente tenemos lo que dice aquí, ¿no? Vamos a crear cualquiera de estos SmartArts que tenemos aquí. Dice, observa las imágenes de ejemplo y genere solo uno. Genere solo un organigrama similar al propuesto. Usted elija uno de ellos y tiene que generar con el SmartArt cualquiera de estos elementos, ¿no? Y una vez que termine, de igual manera guarda su trabajo y va a enviarme al aula virtual. ¿Preguntas, por favor, tal vez de esta tareita? Sí, profe, en eso de los índices, todo eso que nos estaba indicando, le hacemos tal y cual así que nos dirija, que le hablamos y que nos dirija al subtítulo, tal como nos indicó ahorita, o solo le escribimos así como está ahí en el ejemplo.
Ya, tiene que crear usted los textos, no tiene que escribir unidad 1, un subtema, solo los títulos y subtemas. Nada más, no tiene que escribir contenido. Y luego tiene que darle esta apariencia como la que tenemos aquí. El ejemplo que tenemos en la hoja es solamente de referencia, nada más. Ah, ya, Pues, listo, listo. ¿sí me comprendió? Sí. Ya, correcto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, al no existir más preguntas, estaríamos finalizando ya las actividades del día de hoy. La autoevaluación todavía no la vamos a desarrollar porque vamos a estudiar la próxima semana algunos otros temas y ese día podremos ya contestar toda la autoevaluación. Y ahí podríamos ya finalizar incluso con ese número de preguntas. Vamos terminando entonces la clase en este preciso momento. Vamos a detener la grabación.